Bendiciones, bendiciones. Bienvenidos, mis hijos bellos. Santo, te amo más, hijito bello. ¿Cómo estás, Ernesto? Mario, te amo. Hernidia, te bendigo, hijita. Te amo, Jenny. Te bendigo, te bendigo. Qué alegría saludarles. Pastor Rodrigo, bendiciones. Luis Emanuel, te amo muchísimo más, hijito. Anthony Santo, my God. Bendiciones, bendiciones. Juan Cerque, mi esposa Diana Carolina Velázquez, te amo, mi amor. Marianne, love you too. Igualmente, hijita. Maida, bendiciones. Anderson, bendiciones. Bendiciones. Les amo, les amo. Brian de Jesús, my God. Familia Manosalva, bendiciones. Gladys, bendiciones. Juan, ¿se ve bien? Gloria a Dios. Santo. Santo. Hemos ido adaptando y preparando muchas cosas. Luisa, te amo. Qué alegría saber de ustedes. Santo. José Fidel, bendiciones, familia Montoya. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque logramos hacer algo. Bendiciones, mi amado señor Fernando. Bendiciones. Amén, amén. Ketty, love you. Conectados. Tatiana, bendiciones, hijita. Daikelis, Anthony, Mario. Ok. Whitman, Hazel, José, Janina, bendiciones. Bienvenidos. Whitman, te amo también. Mucho más. Qué pena, a veces intento responderle los mensajes, pero estoy atendiendo realmente tantas cosas y tanta gente que me he demorado muchísimo para escribir. No es que tengo preferencias con algunos. Por favor, disciernan, miren, conozcan mi corazón. No tengo preferencias con algunos, por eso no les respondo a unos, a otros no. Sino que a veces he querido ok, me había salido una notificación de una pequeña fallita de internet. Creo que ya se corrigió. Confírmenme por favor si ya está arreglado. Bendiciones, mis hijos. Me salió aquí en la pantalla una notificación de una pequeña interrupción de internet. Me avisan por favor si todo se arregló y se normalizó. Ok. ¿Y está fluyendo todo perfectamente? Porque estamos en una nueva prueba, en un nuevo set que estamos armando con lo que hemos podido conseguir. Por Dios, ustedes ni se imaginan lo que hay en este lugar. Pero por la gracia de Dios, aquí estamos. Aquí estamos. Bien, mis hijos bellos, no estoy gastando tiempo. Sé que su tiempo es muy especial y muy precioso, pero aunque puedo ir directo a ministrar la palabra o una meditación para ustedes, he estado tomando este espacio para saludarles, porque sinceramente, aunque sea por este medio de manera inicial, estamos teniendo las facilidades para poder conectarnos. Y quiero que sepan que he estado recibiendo sus mensajes, he estado recibiendo las fotos. Qué alegría verles reunidos en familia. Qué alegría ver las pintas que se ponen para poder honrar a Dios. O sea, hay algo muy, muy especial que, aunque están en sus casas y podrían tomarlo a la ligera, se preparan para poderse presentar delante de Dios. Y esa cosa es bella, porque es una honra especial a Él. Entonces, así las cosas. Gracias a todos los que han estado tomando un tiempo para mandarnos fotos. Yo esas fotos las estoy mirando, verles las caras, ver cómo están, a su vez, aunque sea por ese medio, mientras tanto, y estoy agarrando las fotos para una cadena de intercesión
que estoy realizando a favor de ustedes. Así que, por favor, no pierdan no decirle la costumbre, sino la determinación de poderse manifestar activamente en esto, en estos envíos, porque nos ayuda en un margen de comunicación especial. Y créanme que lo estoy tomando también para orar por ustedes, por sus familias. Estoy viendo familiares allí, estoy orando por todos de una manera especial. A su vez, les digo, les reitero, perdónenme si no he alcanzado a contestarle de manera personalizada un mensaje a cada uno. Según todo, he estado tomando tiempo para atender muchísima gente, pero hay algo que no he podido abandonar y no les convendría a ninguno de ustedes, empezando por mí, que es abandonar el lugar secreto, la concentración de la oración y el ministerio de la palabra. Así que, Noraima, bendiciones, mi amor, te bendigo, la sangre de Cristo sobre ustedes, allá en España, en el nombre de Jesús. Giovanni, bendiciones. Por favor, mis hijos, no está de más pedirles que me ayuden enviando unos mensajes por WhatsApp a todas las personas que puedan. Sé que ayer no tuvimos una transmisión en vivo, algunos lo estaban esperando, pero ese fue el testimonio y la dirección que tuve de Dios para poder hacer. Así que yo prefiero moverme con el testimonio espiritual de lo que Dios me está guiando, ministrando de una manera muy tremenda, y yo confío en lo que Dios hace. Así que reactivemos esta dinámica espiritual y esta dinámica natural, y ayúdenme haciendo estas movilizaciones. De pronto, como el martes pasado no tuvimos una transmisión, hay algunos que dicen, bueno, como hoy hay culto de oración, entonces seguro que el Padre no va a tener alguna transmisión. Pero aquí estoy para bendecirles, para ministrarles. Hay una palabra especial que Dios puso en mi espíritu para poder compartir con ustedes, y yo quiero que estemos muy atentos y abiertos a poderla recibir. Así que, por favor, si están terminando de servirse los almuerzos o alguna cosa, acomoden todo de una forma de tal manera que no haya distracciones. Es muy importante y trascendental. Lo que vamos a compartir hoy es demasiado importante y muy necesario poder recibir de todo corazón. Así que voy a orar por ustedes. Amado Padre Celestial, te amo, te exalto, te adoro, te honro. Te doy gracias, Padre amado, Padre bueno, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Señor Jehová, Dios Todopoderoso, Dios de gloria y majestad, Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, Dios de los espíritus de toda carne, Creador de los cielos y de la tierra. Señor Jesucristo de Nazaret, Cordero Santo de Dios, Alfa, Omega, principio y fin, primero y último, el que es, el que era y el que ha de venir. Oh bendito, amoroso, maravilloso Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este tiempo, te damos la bienvenida a esta reunión virtual, te damos la bienvenida a este culto especial de Maranata, Barranquilla Sin Fronteras. Señor, te exaltamos, te glorificamos, te honramos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Padre, pedimos que la sangre de Cristo, por favor, levante sus manos ahí donde están y pidan que la sangre de Cristo caiga sobre ustedes. Pida que la sangre de Cristo sea rociada sobre sus vidas. Pida que la sangre de Cristo sea rociada sobre sus casas ahora. Pida que la sangre de Cristo sea rociada sobre ese lugar donde usted está viendo esta transmisión de una forma especial. Que la sangre de Cristo sea rociada sobre ustedes. Que la sangre santa de mi Señor Jesús sea limpiando su espíritu, alma y cuerpo, sea removiendo todo pecado, toda maldad, toda impureza, todo, absolutamente todo lo que no es de Dios, en el nombre de Jesús. Eso, pídalo por favor, que la sangre santa de mi Señor Jesucristo sea rociada sobre ustedes, sobre sus vidas. Por favor, si pueden extender sus manos y orar por mí de una manera especial, lo necesito. Oren por mi espíritu, oren por mi alma, oren por mi cuerpo. Declaren la sangre de Cristo sobre todo mi ser. Declaren el poder de Dios sobre mi vida.
Pídanle al Padre que me llene con su Espíritu Santo, que me unja con su Espíritu Santo y con poder. Pídanle por favor a Dios Padre, ayúdenme pidiéndole a Dios Padre para que haga una obra especial en mi vida, en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, en cada parte de mi ser, en cada fibra de mi ser, tanto espiritual como física, que yo pueda ser poseído por Dios, que pueda ser limpiado de toda maldad, de todo pecado, de toda cosa, aún que me sea oculta, que haya olvidado. Intercedan también por mí, por favor. Y pidan la presencia de Dios, el poder de Dios. Pidan que el fuego de Dios se apodere de mi vida. Pidan que el Espíritu Santo me llene, me posea. Y es que el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová sea sobre mí. Que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en mi vida para bendecirles de una manera especial. Bendígame, liberen todo tipo de bendición en el nombre de Jesús. Que Dios me use como un instrumento, como un canal para bendecirles, para ministrarles, para ayudarles. Eso es. Oren por mí en el nombre de Jesús. Declaren en el nombre de Jesús el poder de Dios. Declaren en el nombre de Jesús las palabras específicas de Dios. Declaren en el nombre de Jesús los oráculos del Dios viviente sobre mi vida. Hay un gran poder cuando nos unimos a orar. Hay un gran poder cuando oramos los unos por los otros. Eso es. Gracias Padre, gracias Padre. Recibo la oración, recibo la impartición, recibo la administración. Yes, en el nombre de Jesús. Padre, te ruego de una manera especial, concédenos un tiempo maravilloso, especial y sobrenatural en tu presencia. En el nombre de Jesús, posee mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Dame las palabras exactas que tú quieres que yo comunique a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos y a cada uno de mis hermanos, de mis amigos que están conectados en vivo y que se irán a conectar luego de esta transmisión, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por sus oraciones. Gracias por sus oraciones. Orar nunca está de más. Orar nunca es un relleno. Orar es una cosa maravillosa que tiene la capacidad de abrir una avenida entre la tierra y el cielo, y a su vez el cielo y la tierra, para poder traer las cosas de Dios a nosotros. La oración es un mecanismo especial que Dios ha instaurado con el propósito de poder crear una vía, una avenida doble vía, para poder subir nuestras oraciones, nuestros deseos, nuestro clamor, y hacer descender las respuestas de Dios a favor de aquellas cosas que estamos orando, creyendo y desatando. En el nombre de Jesús, les bendigo, declaro lo mejor de Dios sobre ustedes. Aleluya. Les amo un montón. Bien, mis hijos bellos, quiero compartir con ustedes una meditación práctica, tal vez rápida. No sé realmente cuánto tiempo me vaya a demorar. Puede ser muy poco tiempo. Por favor, no espere, no tenga las expectativas de algo en su cabeza. Sencillamente ábrase a lo que el Espíritu Santo quiera ministrar de la manera como Él desee hacerlo. Estamos abiertos, atentos, receptivos y dispuestos a operar como Dios quiere. Bien, vamos a la palabra de Dios, al libro de Hebreos. Ok, libro de Hebreos, capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Dice: por lo cual, Hebreos capítulo 3, versículo 7. Hebreos 3, 7. Padre, por favor, úngeme de una manera especial con tu Espíritu Santo y con poder. Úsame como un instrumento para ministrar al corazón de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Hebreos 3, 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el desierto, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron
y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Dios, danos oídos a todos, absolutamente todos nosotros, empezando con este servidor. Danos oídos para oír tu palabra, para oír directamente lo que sale de tu boca, de tu voz. Danos oídos para oír tu palabra. Danos ojos para ver lo que quiere mostrarnos. Danos corazón para entender y danos voluntad para obedecerte en el nombre de Jesús. Bien, voy a volver a leer la escritura. Muy importante poderla recibir. No sé qué Biblia ustedes tengan, o si tienen alguna en este momento a la mano. Yo tengo Reina Valera del 60, Hebreos capítulo 3, verso 7. Tiene un subtítulo: el reposo del pueblo de Dios. Y dice el verso 7: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación. Por lo tanto, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Bien, hay varias cosas que necesitamos recibir y entender en este momento. Número 1, Dios está hablando de un reposo. Un reposo. Si podemos ver, la primera vez que aparece reposo en la Biblia es en el momento que Dios termina de hacer la reorganización y la recreación de la tierra. En Génesis 1:1 vemos cómo en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solo lo que nos dice. Si tú conoces el carácter de Dios, un carácter santo, luz, perfecto, poderoso, y tú evalúas cómo es Dios a través del funcionamiento de todo el universo, donde Él cubre el mínimo detalle con total precisión, tú te darás cuenta que todo lo que hace Dios es perfecto. Todo lo que Dios hace es perfecto, como una expresión de lo que Él es. Es perfecto, armonioso, poderoso, tremendo. Ahora, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, el verso 1 y el verso 2 de la Biblia, vemos un cambio dramático y drástico de la narración. En el principio empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Si nosotros evaluamos realmente, tenemos que llegar a una conclusión de que, aunque no lo recibas por revelación, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en el libro de Romanos, dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad y características, se hacen claramente visibles por medio de la creación. Basta observar la armonía, la precisión, la majestuosidad y el orden de la creación, de los planetas, de las galaxias, para tú poder tener una proyección de cómo es el carácter, de cómo es la esencia de nuestro Dios. Bien, así las cosas, tenemos que llegar a la conclusión de que entre el verso 1 y el verso 2 ocurrió algo, y sí ocurrió algo terrible. Fue la rebelión de Lucifer del cielo, y como fue expulsado y sabía que Dios tenía un afecto especial en la tierra y que había un plan especial sobre este planeta, entonces Lucifer vino aquí para destruir la creación
que Dios tenía en ese momento. Dios no se deprimió, Dios no quedó afectado por lo que Satanás le hizo, para nada. Dios sabía lo que el diablo quería hacer y podía hacer, y Dios permitió que Satanás hiciera todo lo que él podía hacer, y Satanás usó su máximo poder y su máxima capacidad para desbaratar la creación de Dios, operando los mismos tres principios que él siempre fluye, que son robar, matar y destruir. Son las tres principios de operación de Satanás. Así que Satanás utilizó todo su poder, todo su potencial para robar, matar y destruir. Y cuando él usó toda su capacidad para causar todo ese caos y toda esa destrucción, ya después que el diablo llegó al límite de lo terrible que él podía hacer, entonces Dios en ese momento decidió recrear la tierra. Dios decidió darle un nuevo comienzo a su creación dentro del planeta Tierra de una manera especial. De tal forma que Dios, si ustedes leen Génesis 1, empezó a reorganizar todo. En el día 1 hizo algo, día 2 hizo algo, día 3 hizo algo, y cada vez que hizo algo dijo Dios y vio Dios que era bueno. Dijo Dios y vio Dios, porque para que haya una recreación, para que se libere el poder creativo de Dios para reorganizar lo que está tirado, para poder traer luz a lo que está en tinieblas, para poder traer bendición, caos y vida a lo que está en maldición, en convulsión y lo que está en destrucción, en ruina. Hay que declarar la palabra de Dios. Así que Dios empezó a declarar una palabra nueva sobre su tierra, sobre el planeta, y empezó a recrear el mundo. Ten mucho cuidado, porque tú fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Así que con tus palabras puedes crear un mundo, sea negativo o sea positivo, sea bueno o sea malo. Tienes la vida y la muerte, la bendición y la maldición disponibles para poder ser liberadas con tu boca, porque fuiste hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios recreó todo, pero después que Dios recreó todo, hay algo muy importante que debemos entender. Después que Dios reorganizó, recreó, causó un nuevo comienzo y un tiempo de resurrección para la tierra, ahí empezó una resurrección en esa recreación divina de Génesis 1:3. Después que Dios termina de hacer todo, pone al hombre como el administrador de todo, lo hace a su imagen y semejanza, lo pone como administrador de todo lo que él hizo. Pero Dios hizo algo particular. Dios tomó el día después que él termina de crear todo y pone al hombre como administrador, y Dios bendice a su creación por medio del hombre. Y cuando Dios libera todo tipo de bendición, dice que Dios reposó de sus obras. Hay algo que debemos entender. Si bien es cierto que Dios hizo una creación para que no se dañara, ese no fue el ADN que Dios le imprimió a la creación. Dios sabía que la creación se iba a dañar por causa del pecado del hombre y por causa de las situaciones que iban a acontecer. Pero Dios tenía un plan. No solamente tenía un plan de redención para el hombre y un plan de redención para la creación, que en un momento medio lo tocamos cuando hablamos acerca de la manifestación del Hijo de Dios. Creo que fue el segundo domingo que transmitimos. Hay un plan de Dios para redimir tanto la raza humana como la creación. El plan de redención para la raza humana lo estuvimos tocando ahorita en Semana Santa, cuando presentamos a Jesús como el Cordero de Dios. El plan de la redención o de la liberación de la creación por medio de la raza humana, por medio de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, lo tocamos en el segundo culto,
de domingo que ministramos en vivo. Aquí está el archivo. Cuando desees puedes revisarlo. Pero hay algo puntual. Dios sabía que mientras esas cosas se iban a manifestar plenamente, Dios liberó una bendición plena. Pero una de las expresiones con que Dios enseñó a su pueblo a bendecir fue con la palabra shalom al pueblo hebreo. Y la palabra shalom para nosotros significa en español, simplemente lo hemos traducido como la paz de Dios, ten paz, ten paz. En el original la palabra shalom no significa eso. Shalom es una expresión de bendición donde dice, sé completo. En otras palabras, te bendigo y que recibas todo lo que te hace falta. Que todo aquello que estés adoleciendo te sea suplido. Que todas tus necesidades te sean suplidas, de tal forma que no tengas absolutamente nada que te falta. Ese es el verdadero significado de la palabra shalom. Es una paz que tú obtienes no porque todo en lo natural está bien, sino una paz que tú obtienes producto de una bendición que Dios y su pueblo libera, que te dice que en medio de cualquier situación, my God, y en medio de cualquier circunstancia, tú vas a tener una provisión sobrenatural de Dios que supla lo que te falta. Entonces, esa palabra shalom es una expresión de bendición que significa sé completo. En otras palabras, si lo ponemos en términos del apóstol Pablo, en un sentido, que mi Dios supla todo lo que te falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Es más o menos el espíritu, la esencia de lo que significa la bendición shalom. Shalom, S-H-A-L-O-M, shalom. Esa palabra shalom significa sé bendecido, sé completo. Que Dios te supla todo lo que te falta. Que cualquier necesidad que tú tengas sea cubierta. Que seas abastecido en cualquier área donde estés experimentando algún tipo de desabastecimiento o de necesidad. Sé bendecido, sé bendecido, sé bendecido. Shalom, shalom, shalom. Ahora, esa palabra shalom, número uno, es una bendición. Es una bendición en hebreo que implica todo eso. Pastor, eso significa que nosotros debemos saludarnos siempre, shalom, shalom, shalom. No, tú no tienes que saludarte así permanentemente. Sobre todo que como es una bendición que tiene que ser proclamada y la persona que la escuche debe entenderla para poder creerla, porque recuerda que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si aquí no estamos en un pueblo que habla hebreo, sino que hablamos español como idioma principal, algunos hablan otros idiomas o dialectos. Si tú en este momento utilizas ciertas expresiones netamente en hebreo, que aunque es poderoso, la gente a la cual tú se la proclames no tiene entendimiento de cuál es su significado, o no lo tiene presente, o no lo recuerda, entonces no va a tener fe en lo que tú estás diciendo. Por tanto, no va a haber conexión entre el que bendice y el que recibe la bendición. Así que yo te recomendaría a ti que si tú vas a bendecir a alguien, tú no le digas shalom, sino que le digas te bendigo, bendiciones de lo alto, desato lo mejor de Dios sobre tu vida, que mi Dios supla todo lo que te falta conforme a tus riquezas en gloria, que reciba la provisión de todo lo que requieres, que Dios supla todo lo que te falta espiritual, en tu alma, físico, matrimonial, de tal forma que tú no solamente proclames una bendición, sino que seas un instrumento para proclamar fe. Una palabra que imparta o active la fe del que lo está escuchando. ¿Comprendido, mis hijos bellos?
Aparentemente me he desviado mucho del camino, pero no. Quiero mostrarte a través de esa pequeña expresión, shalom, el cúmulo de bendiciones. Shalom es una palabra de proclamación de bendición. Si no escuchaste todo lo que expliqué antes, por favor, ahorita que terminemos, recibe lo que te bendecirá de una manera especial. Entonces, ¿qué ocurre? Si entendemos que shalom es bendición y entendemos que la bendición implica que hay una provisión o que se te sea suplido todo lo que te falta, todo lo que estás adoleciendo, que recibas un abastecimiento total de aquellas cosas que te están faltando y que garantizan una provisión de aquellas cosas que te pudieran hacer falta. Entonces, tú entiendes qué fue lo que Dios hizo al principio. Dice, cuando Él bendijo y reposó. Dice la Escritura que Jehová Dios bendijo al hombre, liberó bendición sobre la creación, ¿ok? Y dice que Él reposó. Él entró en su reposo. Su reposo no era que Dios no hacía nada. Su reposo era principalmente un espacio que Dios le estaba dando para que la bendición que Él proclamó fuese operando, fuese trabajando para traer la provisión de todo lo que iba a faltarle a Adán, a Eva y a la creación. Dios hizo las plantas, las bendijo. Dios hizo los animales, los bendijo. ¿Por qué Dios hizo las plantas y las bendijo? Hizo los animales y los bendijo. Porque es la bendición lo que garantiza la multiplicación y la reproducción. Muy importante que comprendas el poder de la bendición. Recuerda que cuando Jesús tuvo una necesidad, estaba en una campaña con más de 5,000 personas y tuvo compasión de ellas porque tenían hambre. Le dijo a sus discípulos, denles de comer. Ellos tenían plata, pero no tenían lugares donde poder comprar tanta cosa para ellos. Entonces Jesús les dijo, revisen a ver qué hay. Y entonces encontraron en una oportunidad 5 panes y 2 peces. Y Él dijo, tráiganmelo. Recuéstense todos en el piso. Los organizó y dijo, tráiganmelo. Y Él los tomó y Él levantó los ojos al cielo, las manos y estas cosas. Dice que Él dio gracias y lo bendijo. Lo bendijo, lo bendijo, lo bendijo. Cuando Jesús lo bendijo, ¿qué fue lo que hizo? Jesús sabía el poder de la bendición, porque Él fue el que bendijo con Jehová, Dios el Padre y el Espíritu Santo en el principio a todo. Así que lo que Dios bendice tiene el poder de multiplicarse. Lo que Dios bendice tiene el poder de reproducirse. Lo que Dios bendice tiene el poder de aumentarse, de desarrollarse, de crecer y de no detenerse. Así que cuídate las palabras que estás utilizando. Porque si proclamas maldición, vas a cortar la multiplicación, vas a cortar la reproducción, vas a cortar el aumento. No maldigas lo que tienes. Pero yo solamente tengo un poquito de arroz, y yo solamente tengo un poquito de granos, y solamente tengo 1 o 2 huevos, solamente tengo un poquito de harina. No maldigas lo que tienes, bendícelo. Empiecen a bendecirlo en voz alta. Párense en la nevera y bendigan todo lo que tienen ahí. Párense en la cocina y bendigan lo que tienen. Pastor, pero es poco. Levántenlo, y lo primero es levántenlo al cielo. Denle gracias a Dios por esa provisión y proclamen bendición en el nombre de Jesús. Y ustedes experimentarán que cosas poderosas se desatarán. Pero bien, cuando Dios bendijo, Dios reposó. ¿Por qué Dios reposó? Porque Él entró en un reposo de fe, confiado de que la bendición que Él había liberado iba a seguir operando sobre su creación, generando una provisión. Dios no bendijo todo el planeta Tierra. Dios bendijo específicamente, animales. Dios bendijo a plantas y bendijo la humanidad. ¿Por qué Dios hizo eso?
Porque la multiplicación de los animales y de las plantas estaban en riesgo si él las ponía simplemente bajo el dominio absoluto y exclusivo de Adán. Si bien es cierto que Adán estaba bajo la administración de toda la tierra, y ténganme paciencia porque estas cosas, muchas de estas cosas que estoy diciendo hoy, las estoy comprendiendo en este instante, y algunas ni siquiera eran parte del mensaje, y realmente era un saludo lo que iba a darles y una meditación, pero estoy respondiendo al testimonio de lo que el Espíritu Santo va poniendo y va dirigiéndome. Dios sabía que Adán iba a pecar y su pecado iba a traer la maldición y él iba a maldecir la tierra en general. Pero si Dios no liberaba una bendición específica sobre seres, criaturas de la creación, específicamente, animales y plantas, iba a haber un desabastecimiento. Adán iba a experimentar un desabastecimiento. Y si bien es cierto que el pecado puede maldecir la tierra, maldice la tierra y esterilizar la tierra y causar un detenimiento de productividad a nivel de la creación, la bendición de Dios se ha encargado de operar en una multiplicación básica para poder tener un abastecimiento para la propia creación, incluyendo al ser humano, de todo lo que necesite. Así que los peces van a seguir multiplicándose, las plantas van a seguir multiplicándose. Ahora, si tenemos bien claro esto, tenemos una conexión entre la bendición, que es la liberación de una fuerza sobrenatural y creativa de Dios para poder proveer todo lo que nos falta. Dice la Escritura: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y esa fue una bendición que el apóstol Pablo proclamó sobre la iglesia de Macedonia. Bien, tenemos otra situación. La bendición de Jehová es la que enriquece. La bendición de Jehová es la que trae riquezas y no añade tristeza con ella. Así que la bendición puede trabajar a tu favor. Dios, después que hizo todo, Dios liberó el resto de la bendición y entró en un reposo de fe, donde Él veía cómo la bendición seguía operando. La bendición que Él había liberado seguía operando para poder abastecer todo aquello que Adán requería y su creación necesitaba. A esa bendición, a ese descanso, Dios lo conectó con un día de reposo. Dios reposó de sus obras. El séptimo día, el día oficial de reposo inicial que Dios estableció. El séptimo día es el día sábado. Sábado. El primer día de la semana en el calendario bíblico y en las descripciones divinas, el primer día de la semana es el domingo. El séptimo día, el último día de la semana, es el sábado. Después de trabajar toda una semana, es un momento especial para rendirnos de nuestras obras, para descansar, pero no descansar acostados en nuestras camas, en chanclas, en shorts, viendo película y comiendo crispeta. Eso es lo que algunos asocian con descanso. El descanso que Dios dice es: van a tener un descanso en mi presencia, un día especial donde se van a dedicarme a adorarme, a honrarme. Aunque deben adorarme y honrarme todos los días, va a haber un día especial donde ustedes van a suspender sus obras y ustedes van a adorarme, honrarme, glorificarme. Y en la medida que me busquen, me adoren, me glorifiquen, disfruten conmigo y se sienten a recibir la palabra y la impartición y la proclamación de la bendición de mi siervo sobre ustedes, yo me voy a encargar
que la bendición y la palabra que se liberará el día sábado como producto de ustedes ponerme en primer lugar, honrarme, atenderme y buscarme de primero, esa bendición va a reparar todo daño que ustedes sufrieron en la semana. Esa bendición va a liberarse de una manera especial para abastecerles a ustedes todo aquello que perdieron en la semana, y esa bendición va a traer una provisión especial donde ustedes puedan estar tranquilos y puedan ser asegurados que si me buscan en primer lugar todos los días temprano en la mañana, voy a desatar misericordia, bendiciones y un montón de cosas del cielo cada día para cada uno de ustedes durante la semana siguiente. Ahora, Dios invita a su pueblo a que entren al reposo de Él. Dios le dice a su pueblo: yo hice la creación y después entré en un reposo. Ahora Dios les dice a su pueblo: yo quiero que ustedes entren a mi reposo. El reposo de Dios es una dimensión espiritual, no es un día. Ahora mismo no es un día, es una dimensión espiritual que se encuentra en el mundo sobrenatural, en el tercer cielo, y que solamente tenemos acceso a ella por medio de Jesús. Así que el reposo que Dios está hablando es una dimensión sobrenatural, es una esfera sobrenatural, es una esfera con bodegas de provisiones y de recursos. Imagínense el cielo, hay un área que está repleto de bodegas, bodegas enormes que contienen provisiones específicas, claras y detalladas para cada aspecto, área de nuestras vidas. ¿Dónde están localizadas esas bodegas? En una esfera sobrenatural, en una dimensión sobrenatural, en una zona franca, algo así, para que lo relacionen con algo físico. No en todo el cielo está eso. Hay una zona específica, una esfera sobrenatural, celestial, divina, que está llena de bodegas. Cada una de esas bodegas tienen todo lo que tú y yo podemos necesitar desde que fuimos creados, ¿ok?, por el resto de nuestra eternidad. Y todas esas bodegas se encuentran en una esfera sobrenatural que se llama el reposo de Dios. El reposo de Dios. Así que cuando Dios te está diciendo entra al reposo de Dios, Dios no te está diciendo siéntate. Dios no te está, o sea, tenemos que asimilar lo que la Escritura dice. Dios no está diciendo acuéstate para que puedas reposar en mí. Dios no está diciendo ponte crispetas, prende un aire acondicionado, agarra palomitas de maíz, agarra esto, cúbrete una sábana, pon una música relajante, envuélvete con tu esposa, o mete a los niños o a las niñas en la cama y todo el asunto, y tengan un relax ahí. Y ese relax se llama el reposo de Dios. Eso no se llama el reposo de Dios. El reposo de Dios es una esfera, es una dimensión sobrenatural que está repleto de bodegas, de bóvedas que tienen recursos ilimitados, donde está todo tipo de provisiones para cosas espirituales en el alma y materiales que nosotros podamos requerir desde el día que nacemos. Pastor, ¿y cómo así que desde el día que nacemos? Es que cuando tú naces, posiblemente tú no tienes acceso a ella, pero aunque están en tu bodega, desde el día que tú naces, Dios permite que tus padres, principalmente naturales, y si no lo tienen o no tienen acceso, padres espirituales o una persona que se responsabilice por ti espiritualmente, Dios le puede conceder. Mientras eres un baby que tú no tienes personalmente acceso a ello, Dios te va supliendo lo básico de tal manera que no te preocupes por nada, pero a su vez le concede un acceso de fe
a las personas encargadas directamente de ti ante Dios o en lo natural, ¿ok? Para que puedan entrar a tu bodega, para que puedan entrar a tu bóveda, para que puedan entrar a la esfera de tu reposo y puedan tomar algo y puedan dártelo mientras tú creces, maduras y te desarrollas para que puedas entrar a tu reposo. ¿Ok? Así que es muy importante que tú tengas padres creyentes, que tú tengas familiares creyentes responsables, que no solamente te lleven a la iglesia, sino que puedan estar bajo un continuo cuidado, oración y un continuo acceso al trono de Dios, específicamente al lugar de reposo, ¿ok? Al lugar de las bóvedas, de las bodegas del cielo, para poder tomar provisiones específicas para ti y podértelas suministrar y que te puedan ayudar a que puedas ir creciendo, que puedas irte levantando y te puedas ir entrenando a cómo tú poder tener acceso a ese lugar donde está reservada tu herencia, una herencia reservada en los cielos para tu gloria. Amén. Estoy explicando cosas que en mi vida jamás había entendido, pero me están viniendo por el Espíritu de Dios de esta manera. Así que reciban el espíritu de revelación y de inteligencia espiritual, porque estoy hablando de cosas en dimensiones sobrenaturales. Ahora, lamentablemente todo cristiano, todo niño no tiene acceso, no tiene padres con una fe, con una creencia. Entonces allí es donde, pastor, Dios deja abandonados a esos niños. No, Dios dice que de ellos es el reino de Dios. Así que Dios les establece un tipo de fe a los niños y un tipo de revelación en la medida que van creciendo y se van manteniendo, de tal manera que ellos tienen una certeza, una confianza, y desde muy pequeños, inicialmente, aún no teniendo padres en Dios, pueden empezar a tener ciertos accesos a determinadas cosas que no solamente van a bendecirlos a ellos, sino que muchas veces esos niños tendrán provisión que desatarán sobre sus casas. No maldigas a tus hijos diciendo: mi economía estaba bien hasta que tú naciste. Pastor, yo eso no sería capaz de decírselo a un niño. Creo que nadie sería capaz de decirlo. Hay gente que sí lo ha dicho, pero hay algunos que no se lo han dicho directamente al niño, pero se lo han dicho a su esposo o a su esposa. Nosotros estábamos muy bien hasta que este nació. No entiendes que ese niño viene con una conexión de bendición, pero tienen que poner a Dios en primer lugar y aprender a accesar. Es más, un ejemplo: algunos de ustedes no tenían vehículos y cuando nació su niño o su niña, y en la medida que estaba, de repente se movieron todas las fichas. Los que estaban en data crédito y no podían tener acceso a un crédito, todo se liberó y pudieron tenerlo. Familiares, amigos, compañeros, vecinos o alguna cosa se unieron, te ayudaron o te prestaron su nombre o lo que sea para poder proveer facilidades para que tuvieras un carro. Mis queridos, si bien es cierto que abuelos, suegros, amigos, hermanos especiales y todo pudieron haber tenido una participación y por eso van a recibir la bendición, no tenía que ver directamente con ellos. Ellos fueron simplemente canales que respondieron en sensibilidad, pero esa provisión la trajo fue el bebé que nació. Así que si tú te estás maldiciendo y estás maldiciendo las cosas, tú vas a cortar la posibilidad de que se manifieste las provisiones que estaban listas para ustedes en medio de esto. Ahora, si bien es cierto que todo el mundo no sabe acceder de manera personal y propia a esto, ¿ok? Se requiere mucho más que nunca la intervención de una familia espiritual. No simplemente una iglesia, sino una familia espiritual. Nosotros tenemos en Maranata una revelación de la paternidad y una aplicación de la paternidad. Todos los pastores no tienen la revelación aún de Maranata. No todos tienen la revelación
de la paternidad espiritual y del funcionamiento como iglesia. Pero hay algunos que lo tenemos. En este orden de ideas, yo, aunque soy su pastor, no los miro a ustedes meramente como mis ovejas. Aunque soy su maestro espiritual, no los miro meramente como mis discípulos. Aunque soy su sacerdote sumo a nivel local. El sumo sacerdote máximo de todos nosotros es Jesús. Pero poniendo en orden de jerarquía espiritual, por la gracia de Dios y la administración de Dios, yo no los veo a ustedes como planos sacerdotes. No, yo los miro a ustedes como hijos e hijas espirituales. ¿Por qué los miro así? ¿Por qué oro a Dios por ustedes así? ¿Por qué me entrego en amor y en búsqueda a Dios y en batallas espirituales y en protección por todos ustedes como padre espiritual, para poderlos conectar con una herencia? Si yo soy su maestro, ustedes de mí solamente recibirán enseñanzas de palabra. Si yo soy simplemente su predicador, ustedes escucharán mensajes que los animarán, los exhortarán, los ministrarán, les guiarán. Si soy su profeta, les podré anunciar tiempos, traer dirección, poder traer luz. De una manera especial habrá un despliegue de cosas sobrenaturales. Si ustedes son mis ovejas, simplemente les puedo dar ciertos alimentos espirituales y operar con usted en cierta dimensión. Pero si soy su padre espiritual, entonces les puedo conectar con toda la herencia espiritual que yo tengo y que estoy recibiendo continuamente de mi padre el apóstol Hugo López, de mi padre el apóstol Naum Rosario, de todos nuestros padres espirituales y todos nuestros ancestros en el espíritu, y son para ustedes. No imponemos a nadie que nos llame padre o lo que sea. Es una revelación para poder conectarles de una manera especial. A su vez, yo quisiera tener la posibilidad físicamente de poder atender a todos y cada uno de ustedes en llamadas, en mensajes, en visitas. Pero mis queridos, humanamente hablando, físicamente hablando, en el estado que tenemos actualmente, me es en este instante imposible hacerlo todo yo solo. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios no solamente levanta un padre, porque siempre que Dios va a hacer algo especial, Él levanta un padre. Ok. En ese padre, a ese padre lo llena con su presencia, con su poder, con lo que Él requiere, le da provisión espiritual y material para todo lo que tiene que ver. Pero juntamente con ese padre, Dios levanta un grupo de hijos, con una relación de hijos y padre e hijo, pero con una relación de hermanos entre ellos. Entonces ya es una doble relación. No es solamente una relación con el padre espiritual, sino es una relación de hermandad entre ellos. Hermandad y relación de paternidad. Esos hijos son instrumentos que Dios espera que maduren rápidamente, que crezcan, que se desarrollen y puedan convertirse en hijos obreros que entren en el mismo negocio de su padre. Si el papá está pastoreando, los hijos, aunque no sean pastores, deben hacer obra de pastor. Si el pastor está evangelizando, los hijos, aunque no sean evangelistas, deben hacer obra de evangelista. Ahora, cuando estos hijos entran en esta dinámica, porque dicen, Dios no me puso aquí al lado de este hombre para que simplemente este hombre me esté cargando, me esté dando tete y teta, y para que este hombre me esté cambiando los pañales y limpiándome de los vómitos, y me esté cambiando y que me esté arrullando y me esté acariciando. Algunos lo he podido hacer, algunos en una dimensión más que otras. No todo el mundo he podido atenderlo, pero Dios y este servidor espera que ustedes, con la alimentación espiritual que están recibiendo,
con el entrenamiento que están recibiendo, empiecen a crecer como hijos maduros. ¿Por qué? Porque necesitamos atender al resto de la familia. Así que como obreros, como hijos maduros, operamos como obreros. Obreros que hacen obra evangelística, obreros que hacen obra pastoral sin ser evangelistas, sin ser pastores y sin andar buscando títulos de evangelistas o de pastores o de reconocimiento de liderazgo, sino alguien que entienda que Dios lo llamó, lo trajo, lo levantó y quiere usarle de una manera especial y poderosa para poder extender esta obra y atender a nuestros demás hermanos. Así las cosas, mientras el papá principal está metido con Dios, ayunando, orando, buscando a Dios, buscando palabra para preparar un gran banquete, una gran cena para poder suministrarle alimentos a nuestros hijos y para suministrarles bendiciones. Los hijos un poquitico creciditos me están ayudando con llamadas, con mensajes, con videos, con lo que sea, atendiendo de una manera sincera y real a todas las demás personas que Dios por su gracia nos permitió tener en esta familia. No reclamando títulos, no reclamando cargos, no reclamando grados honoríficos personales para ellos, sino con un sentir especial de compenetrarnos como familia. Y esto implica recoger algunos que están regados, descarriados, y agradezco a todos los que me han ayudado de una forma u otra en esto. Pero esta semana creo que por la gracia de Dios estoy teniendo una dirección de Dios, y Dios quiere levantarlos a muchos de ustedes que digan: estoy cansado de calentar una banca, o mi cama, o mi silla, o mi sala, o mi comedor, o la banca de la iglesia donde he estado asistiendo o participando, y me voy a consagrar y me voy a separar porque voy a ayudar a este papá con esta familia. Pastor, esto es un negocio. Claro, yo sí tengo un negocio. Vio, pastor, yo sabía que usted era un lobo vestido de oveja. No. Es que este asunto del reino de Dios y de la iglesia y de la obra de Dios es el negocio. Jesús lo dijo: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Así que es hora que los hijos empiecen a madurar para poder entrar a esta activación especial, para poder apoyar en hijos que puedan apoyar a su padre espiritual, que soy yo, su padre Hugo López, padre espiritual, rango encima mío, su padre Nahum Rosario, padre mundial en esto, pero su padre celestial uno solo, Jehová Dios Todopoderoso. No estamos compitiendo con el gran yo soy, no le estamos quitando a esto. Gracias por su disposición y determinación de ayudarme. Pero si desean ayudarme, quiero que reciban bien esta palabra de una manera especial. Lo primero que tenemos que hacer es levantarnos en Dios, comprometernos en Dios, consagrarnos en Dios, y nosotros empezar a entrar a nuestro reposo, o empezar a entrar a esa esfera sobrenatural de provisiones, a esa bodega de recursos. Tenemos que disciplinarnos para que me puedan ayudar a hacer esto. Qué maravilloso ver, en un sentido, mi hija Grace tiene 6 años, Crystal tiene 4 años, y ellas les decimos: bien, ustedes son de audiovisuales, me ayudan por favor trayendo ese cable, este paral, y traigan esto aquí y hacen esto y cierren esa ventana y pongan aquí y enciendan esta luz y vamos a poner esto y adaptemos esto y vamos a hacer la prueba y tirar. Y entonces ellas se vienen: papá, vamos a probar la imagen, probémosla con una foto. Y ellas empiezan, aún a la edad en lo natural que tienen, siendo muy pequeñas, a poder participar en los negocios de su padre. Es muy bueno
que ustedes, papás, puedan involucrar en alguna medida a sus hijos en alguna actividad, si no lo pueden involucrar directamente con su profesión o con sus asuntos laborales directos, hagan un negocio familiar, proyecten una idea familiar e involucren a ellos para que todos participen. Pero a su vez en lo espiritual, que ellos puedan verlos a ustedes como ejemplo, cómo se han unido en esta familia espiritual de fe, para poder atender a muchos hermanos y tenerlos. Así que vamos a unos puntos más muy especiales. Por favor, ¿ok? Si ustedes quieren ayudarme a levantar a otros a que maduren, los primeros que tienen que madurar son ustedes. Si quieren ayudarme a que muchos se consagren, los primeros que tienen que consagrarse son ustedes. Si ustedes quieren ayudarme a que otros puedan ir teniendo acceso especial a provisiones, al lugar de provisión o al reposo de Dios, ustedes deben ser los primeros que deben conocer y poder entrar a ese reposo. Bien, y vamos a la otra parte rápidamente. Leo nuevamente Hebreos 3:7. El reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto es demasiado importante. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mis queridos, es muy importante que escuchen esto. Sé que he tomado un tiempo, respondí al testimonio que en el Espíritu estaba percibiendo que debía ministrar esta primera parte. Pero esta segunda parte es demasiado crucial poderla entender y recibir y practicar. Dice, Dios está haciendo una invitación a su pueblo para que entren al mismo reposo que Él entró. Pero todo empieza diciendo, verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Todo empieza con oír lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia, pero tiene muchísimo que ver con lo que el Espíritu Santo te está diciendo a ti de una manera personal. Porque aunque ustedes estén reunidos en familia y estén siendo ministrados con la palabra, estén aprendiendo, estén recibiendo muchas cosas, hay cosas que Dios te va a hablar solamente a ti. Así que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Quiénes son las personas que pueden cerrar su corazón, endurecerse y bloquearse? Hemos creído que los del mundo. No, mis queridos. Él está hablando a su pueblo. ¿Y qué le está diciendo su pueblo? El que está experimentando su presencia y el que está oyendo su palabra tiene un riesgo. El riesgo que ese pueblo tiene es que oyendo la voz de Dios para el pueblo de Dios hoy y oyendo la voz de Dios para ellos de manera personal, endurezcan sus corazones. Y dice que endurezcan con no endurezcan sus corazones como lo hicieron en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Otra traducción dice, este pueblo en el desierto me pasó tentando. Este pueblo tenía mi presencia. Este pueblo veía mi gloria. Este pueblo experimentaba mi poder. Este pueblo veía lo sobrenatural y lo milagroso. Este pueblo me oía, a veces directamente, otras veces por medio de Moisés. Pero cuando me oía, lo que hacía era endurecer su corazón, cerrar su corazón.
Y al endurecer y cerrar su corazón, dice que tentaron a Dios. Y dice, y vieron mis obras 40 años. ¿Sabe Dios qué dijo? Yo seguí manifestándome. ¿Por qué me seguí manifestando? Me seguí manifestando en amor. Porque la primera acción de Dios para poder convencer a alguien de su pecado y de su equivocación es su benignidad. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que su benignidad nos lleva, nos guía al arrepentimiento. Dios se manifiesta bueno aunque no lo merecemos. Dios nos da cosas que no merecemos recibir. Dios nos da respuesta a oraciones que no merecemos atender o recibir. Y cuando Dios hace todo esto, Dios no te está mandando un mensaje. Dios no te está diciendo estoy complacido con tu pecado. Dios no te está diciendo estoy complacido con tu vida. Dios sencillamente te dice de manera inicial, te quiero dar una demostración de mi amor y del tiempo de gracia que te concedo, donde voy a darte bendiciones inmerecidas, respuestas y milagros que tú no mereces. Pero te lo voy a dar no para manifestar lo santo que eres o no para aplaudirte conforme al estilo de vida que vienes, sino para que veas que te amo tanto y que estoy dispuesto a perdonarte y a recibirte, y que sepas que yo soy real y que sepas que estoy aquí y que sepas que estoy dispuesto a darte un giro si verdaderamente me buscas y cambias. Pero si nosotros abusamos de la benignidad de Dios e interpretamos como que Dios está de acuerdo con mi estilo de vida actual o mi forma de vida y lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo y todo el asunto, entonces recibimos de la benignidad de Dios y abusamos de la gracia, del favor inmerecido. En ese momento Dios hace un cambio. En ese momento Dios te cierra los cielos para que deje de caer lluvia, bendición y provisión. Dios te cierra la tierra para que nada de lo que hayas sembrado crezca y para que nada de lo que quieras sembrar pueda penetrar a la tierra. Dios trae circunstancias totales, contrarias, adversas, terribles, muy terribles, que te golpean justo en el botoncito, en el lugar exacto que Dios sabe que te pueden desbaratar. Porque Dios sabe cuál es el botoncito que tiene que hundirle a cada uno de nosotros para poder hacerlo. Así que los que rechazan la benignidad de Dios, los que rechazan el tiempo de gracia y de amor que Dios les está concediendo de manera inicial, y Dios, y abusan de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, y ellos internamente razonan, creen y se acostumbran, yo pequé, hice esto, yo le pido perdón a Dios y Dios me vuelve a perdonar y no hay ningún problema con eso. Y todo el asunto, llega un momento donde Dios cierra todo. Dios al principio te reprendía acerca de tus pecados de manera personal. Pero cuando tú al principio escuchaste los pecados, Dios te trajo convicción y te arrepentiste, Dios lo deja ahí. Pero cuando Él está tratando contigo a nivel personal y tú lloras, haces el show, el teatro delante de Dios en ese momento de arrepentimiento, pero cuando te levantas lo haces, entonces Dios se encarga de hacer público tu pecado. Primero se encarga de que tu pecado se entere otra persona más. Luego Dios va a hacer que 2 o 3 más personas, de tal manera que ya tu pecado ya será de conocimiento mínimo de 3 testigos que te van a hablar en diferentes momentos, que te van a enfrentar, que te van a confrontar con tu realidad y con tu pecado. Si en ese momento tú rechazas la corrección, aún de tus hermanos, porque no siempre tiene que ser tu padre espiritual el que te lo detecte o te lo atienda, pueden ser tus hermanos, considerándose a sí mismos, te pueden ministrar y te pueden enfrentar de una manera seria, radical y contundente. Pero si ante esa exhortación de 3 Dios no ve un cambio, entonces
Dios va a publicarlo a nivel de iglesia. Y son las áreas de disciplina que Dios lleva a nivel de iglesia. Pero a su vez, Dios empieza a desatar juicios donde ya tú empiezas a cosechar consecuencias de tus pecados, no solamente de los presentes, sino de algunos de atrás. Donde maldiciones que Dios no había permitido que llegaran y se manifestaran, ya te tocan. Donde aún manifestaciones de enfermedad que por causa del pacto debían estar lejos, empiezan a llegar a ti, a tocarte y afectarte. Todo esto para tener un sacudimiento, que tú reacciones, te humilles completamente y te vuelvas a Él. Te arrepientas con sinceridad y hagas un giro radical de vida. Si no lo haces, Dios te va a enjuiciar de una manera drástica, y eso puede llevarte al punto que lo pierdas todo, en todo el sentido y la dimensión de la palabra. Y Él está dispuesto a hacer el juicio máximo, no por odio, no por venganza, sino para concederte una oportunidad para que puedas cambiar. Y si definitivamente no hay cambios, sales de todo lo que tiene que ver con la vida de la iglesia, del pueblo de Dios, del pacto de Dios, y estarás a la merced del diablo para que Satanás haga lo que sea. ¿Comprende lo que estoy diciendo, mis hijos bellos? Es muy serio y muy poderoso esto. ¿Y quiénes son los que tienen la posibilidad de endurecerse? Los que están oyendo la voz de Dios. Aquí no está hablando de los del mundo. Así que no pienses en aquellos que no se están conectando aquí, que no están recibiendo esta palabra, sino los que están recibiendo la palabra, los que están experimentando de una forma u otra la presencia o el poder de Dios. Hijos, Dios les ha estado hablando: cambien esto, dejen esto, dejen esto, dejen esto. Y algunos, como en un principio no vieron un cambio drástico, se están haciendo los locos. ¿Qué están haciendo? Endureciendo su corazón. Y dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación. Cuando alguien endurece su corazón, de ahí en adelante lo que empieza a hacer contra Dios es tentarlo. Y dice: donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y por la intercesión de Moisés todavía vieron durante un tiempo sus obras. Pero el verso 10 nos debe hacer reflexionar, sacudirnos y cambiar. Dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón. Siempre dicen: me voy a consagrar, y no se consagra. Ahora sí lo voy a hacer. Señor, a partir de ahora sí voy a empezar a orar. A partir de ahora sí voy a empezar a ayunar. Señor, sácame de esta. Yo te prometo, Dios, si tú me sacas de esta, si tú me libras de esta, oh Dios, yo te garantizo que me voy a dedicar a ti. Voy a hacer esto. Señor, si no me botan de la empresa, si no me botan en este asunto, yo te prometo, Dios, que voy a ser fiel a tus diezmos y ofrendas. Señor, si me dan esta plata, yo voy a hacer esto para ti. Yo voy a cumplir estos votos. Y siempre han estado diciendo votos, haciendo actos de consagración y promesas, pero aún en su corazón están divagando. Sí lo voy a hacer. Ay, no, pero yo no lo dije bien, o yo no lo dije en serio, o yo no lo pronuncié, y todo el asunto. Y dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón, siempre andan divagando, siempre andan entre dos pensamientos. Ahora sí, hoy sí: ay no, Señor, perdóname. Ay no, Señor, perdóname. Y no han conocido mis caminos. ¿Cuántos votos tú le has hecho a Dios de los cuales te olvidaste? Algunos de ustedes les gustan determinadas muchachitas y hicieron un voto de consagración. Señor, me voy a separar de todo contacto con ella. Y en este momento, a causa de la cuarentena, han utilizado la excusa para poder justificar su pecado, violando el voto sagrado que le hicieron a Dios, y están comunicándose con muchachitas, comunicándose con personas a las cuales le dijeron a Dios: prometo solemnemente, Señor, me voy a separar y me voy a consagrar para ti. Es que estoy desesperado. ¿Cómo estás, nena? No te he visto. Y esto, desde la mañana, durante todo el día y hasta muy horas de la tarde. ¿Y sabes cómo se llama eso?
pecado, sobre todo si tienes llamado, sobre todo si hiciste voto de consagración, sobre todo si has escuchado una voz específica de Dios de un tipo de separación especial que debes mantener. Y dice, a lo cual me disgusté. Oye, Dios, el Dios que los estaba invitando a entrar a su reposo, de repente cambia y dice, me he disgustado con esta generación, porque siempre es lo mismo con ellos, siempre es el mismo cuento con ellos. Andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Mis hijos, si tú en este momento tienes a Dios así, te recomiendo, tira todo, suspende todo. Pastor, yo me iba a parar a almorzar. Suspende ese almuerzo, suspende toda distracción, tírate y dile, Señor, te ruego, perdóname, yo te he provocado. Mis queridos, yo mismo le he provocado indignación y disgusto a Dios. Hay cosas que yo he experimentado en mi vida por culpa de que un día yo hice una promesa a Dios, un voto especial, o un día Dios me dijo, quiero que de aquí en adelante esto lo manejes así y con esta persona lo manejes de esta manera. Y en el momento Dios me lo dijo, lo sentí y sentí la unción y la sensibilidad. Dije, sí, Señor, estoy dispuesto a hacerlo. Pero de pronto, de repente, ya no estaba experimentando siempre toda esa sensación sobrenatural de sensibilidad, pero todavía se mantiene lo que Dios me dijo. ¿Qué fue lo que Dios te dijo a ti? Personalmente, ¿qué es lo que el Espíritu Santo ha estado testificando a tu espíritu? ¿Qué es lo que tu conciencia te ha estado dictando o reprendiendo? Incluso después que un hombre de Dios, de nuestros padres espirituales, en Samueles o aquí, cuando ha estado en alguna de las visitas que ha estado o en algún evento en el cual usted ha participado, o después que en un culto, en un tiempo, yo te he puesto la mano y he orado y te he impartido algo, en ese momento recibiste una unción que no era tuya, era una unción nuestra, pero esa unción que la pusimos ahí, la pusimos en tu depósito, y esa unción empieza a dictarte estilos de vida y cosas que hacer. Una consagración especial, una separación, se mete hasta con tu comida, con tus horarios de comida y con todo. Hacia ti directamente. Por favor, escúchamelo con todo el corazón. Si por alguna razón se te cayó la señal, como algunos me están diciendo, que se les está cayendo la señal, no sé si sea mi internet, porque estoy en otro lugar, me confirman si es una falla general o si se te está cayendo a ti, aunque tú estés escuchando esto. Te ruego, si se te cortó en partes o lo estás oyendo por teléfono, toma un tiempo especial. Si tienes el testimonio, hacerlo inmediatamente después terminemos. Escúchalo a solas. Dios te habla. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Mis queridos, no estoy hablando simplemente de pecados como lo conocemos en lo natural. Estoy hablando de cosas que Dios ha tratado con nosotros en nuestra vida, que eran nuestra herencia ancestral o generacional. Y Dios dice, no quiero que sigas con eso para lo que yo, si quieres estar listo para lo que quiero hacer contigo. Entonces, tenemos un Moisés que fue llamado por Dios desde antes de que naciera, marcado para un llamado desde niño, de una manera especial. Termina por los planes de Dios siendo protegido en el mismísimo palacio de Faraón. Porque cuando Dios opera, su perfecto plan, Él puede hacer que el que sea el instrumento que Él puede usar para poder proveer y proteger a su pueblo. Así que, escúchenme esto, mis queridos. Moisés, siendo llamado por Dios,
siendo marcado para ser el liberador, siendo todo, él recibió en su alma una formación egipcia y una formación no simplemente egipcia, sino faraónica. De tal manera que él, siendo el hijo de la hija de Faraón, en línea de rango, Moisés era un príncipe de Egipto. Y Moisés, cuando muriera Faraón, el faraón de turno, él iba a ser el próximo faraón en línea de sucesión. Porque las mujeres no podían ser la faraona en ese momento, sino hombre, así que iba a pasar a Moisés. Entonces, en este orden de ideas, tenemos que entender que aunque Moisés tenía un llamado santo, tenía un llamamiento de profeta, de un apóstol anticipado en el antiguo pacto, ¿qué ocurre? Gracias por el reporte de que la señal no se ha caído. Listo, concéntrese en la palabra, mis hijos bellos. Muchas gracias. Aunque tenía ese llamado en su espíritu, había nacido para eso y tenía ese propósito, él en su alma fue formado como el próximo faraón. Así que él estaba acostumbrado a operar como un faraón, a atender las cosas como un faraón. Y en un momento, sabiendo él que tenía un llamado de Dios, él quiso, cuando él sintió una necesidad en el pueblo y el celo de Dios en su llamado y en su corazón, ok, cuando él siente todo esto, él intenta hacer las cosas a su manera. Eso Dios se lo cobró, porque Dios no le iba a permitir ser el superprofeta para manejar los poderes del siglo venidero que se le iban a conceder para operar en juicio en ese instante, si él operaba según la formación natural que él había recibido como faraón. Así que lo llevó a un proceso de destruir, de destrozar esa costumbre, y empezó a ser usado por Dios de una manera extraordinaria, en la misma medida que la mansedumbre iba desarrollando en él, y él pudiera ser un representante a la altura de lo que Dios quería, según el cielo, no según Egipto, mis queridos. Y después el mismo pueblo llevó a Moisés. Se quejaban tanto, murmuraban tanto y hacían tanto contra Dios y contra Moisés, de tal manera que Moisés se hastió de ese pueblo y lo provocaron a ira. Y en esa provocación, porque el pueblo no solamente provocó a Dios, sino que provocó a Moisés, y en esa provocación lo impulsaron a tomar un acto de ira. Obviamente era decisión de él, la responsabilidad de él, si lo hacía o no lo hacía. Y al él operar en estas actitudes que habían recibido de entrenamiento como para ser el próximo faraón, al operar en ello, eso le costó mucho, espiritual, natural y físicamente, y retrasó ciertas cosas en el momento que Dios tenía planeado, porque Dios nos observa para podernos confiar lo que Él quiere. Hoy Dios quiere levantar una nueva generación de Moiséses, pero requieren estos nuevos Moisés desarrollar el carácter de Cristo. Y yo tengo que confesar un pecado. En esa área yo no había sido muy no me había mantenido mucho en esa línea, porque a veces habían algunas cosas de nuestra formación faraónica para poder ministrar en ciertos asuntos. Pero Dios dice, no más esto. ¿Saben, mis queridos? Cuando Dios dice no más, eso, aunque públicamente no sea pecado de los capitales y de los señalados, para ti lo es. Y yo tengo que reconocerlo. Hay áreas donde en este instante Dios está tratando con todos y cada uno de nosotros. Y Dios te está diciendo algo específico a ti. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcas su corazón. Así que, ¿qué vas a hacer? Tírate. Si sientes la indignación de Dios por algo, humíllate.
arrepiéntete, revísalo, evalúalo. Si has perdido cierta sensibilidad para poder atenderlo, pídele al Espíritu Santo, por favor, activa mi conciencia, regresa una convicción especial sobre mi vida y empieza a responder a todo lo que Dios te está diciendo. Una vez más, vuelvo a tomarlo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, si tú oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No te hagas insensible, no te hagas rebelde a lo que Dios te está diciendo. No endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, oh Dios mío, que no lleguemos nunca a este punto. Por tanto, juré en mi ira. Dios levanta su mano y jura en su ira, no entrarán en mi reposo. ¿Sabe Dios qué dice? Les bloqueo el acceso al lugar sobrenatural, al lugar celestial y al lugar de provisiones completas que Dios tenía reservado para ellos. Y dice, verso 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dios te está dando una palabra y a su vez te está dando una promesa. Por favor, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, indicando que gente que está oyendo a Dios, de acuerdo a la actitud que tomen en su corazón puede volverse malo por la incredulidad y apartarse del Dios vivo. Verso 13, antes exhortaos los unos a los otros. Tal vez yo no puedo hablar con todos ustedes, pero algunos de ustedes sí pueden hablar entre ustedes. No hablen simplemente cosas naturales. Si tú ves a tu hermano o a tu hermana espiritual en Cristo que no está bien en algo, con amor, pero con firmeza, con radicalidad, con la palabra, pero con compasión, ministrale, sobre todo considerando la forma como Dios te ha tratado. Y dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Esa palabra muy importante, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Gente que escucha a Dios puede hacerse rebelde, puede entregarse el pecado a su propia voluntad, y cuando se entrega al pecado, su corazón se endurece, su espíritu se endurece, y dice la palabra de Dios que se endurecen por el engaño del pecado. Es decir, se entregan al pecado, avivan la pecaminosidad en ellos y creen que simplemente están disfrutando, supliendo unas necesidades temporales de acuerdo a sus propios deseos, dándole una canita al aire o cumpliendo los caprichos o los deseos de su carne, los deseos de sus ojos o el orgullo, la vanagloria de la vida. Lo triste y lo terrible es que después de todo esto el corazón se endurece, porque el pecado te engaña y el pecado siempre ejerce una fuerza sobrenatural, no solamente para matar, sino para endurecer. Y dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es muy importante que a partir de hoy, algunos de ustedes, todos empiecen a orar los unos por los otros. Y si no lo habían estado haciendo de esta manera, sería muy bueno que se empezaran a llamar, pero no simplemente llames a los que te saluden. No llames solamente cuando alguien está de cumpleaños. No llames simplemente para una celebración o para compartir algo o una película o una cosa. Por favor, detectemos. Algunos de ustedes se están dando cuenta por redes sociales o por otras cosas cómo Dios ha estado exponiendo o se les ha estado saliendo el verdadero estado espiritual de algunos de sus hermanos. Y algunos dicen, bueno, yo sí sentí algo raro, pero lo dejé así. ¡No! No seas un Caín. Tienes la responsabilidad de proteger a tu hermano. Levántate, exhórtalo. No lo pongas público. Ok,
hazlo de manera personal, muy radical y con determinación. Y dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca con el engaño del pecado. Hace unos minutos atrás, sé que el deseo de muchos de ustedes ha sido levantarse como esos hijos espirituales que empiezan a madurar y ayudarnos en esta gran familia. Y alguien dice, pastor, ¿por dónde empiezo? Arreglando tu vida delante de Dios, e inmediatamente, en la medida que la vas arreglando, orando por tus hermanos y mirando, cuidando y exhortando unos a otros. Yo no puedo hacerlo con todos ustedes, directa y personalmente. Algunos de ustedes lo hago por esta transmisión, otros lo hago por la grabación de esta transmisión, otros he entrado al mundo espiritual y lo he hecho por medio de sueños, de visiones. Algunos han escuchado mi voz ahí, literalmente como que, uy, escuché la voz del pastor. No es que te hago falta, es que llegué a decirte algo. Otros han experimentado diversas cosas de manera de carácter sobrenatural que requerían en el momento que fuera yo. Pero no lo puedo hacer completamente yo solo. Necesito un montón de hermanos que unos a otros hagamos lo que dice el verso 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme el fin de nuestra confianza. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin, nuestra confianza del principio. Pastor, ¿y cómo yo sé si alguien no está bien o alguna cosa? Primero oras por ellos, los llamas y tú evalúas si están ardiendo con la misma pasión que antes ardían, si están orando con la misma pasión que antes tenían, si tenían la misma intensidad espiritual y la misma devoción a Dios que antes tenían. Si tú lo ves que aunque sea en una rayita, en una pequeña rayita, bajaron la intensidad, la pasión, el amor, la dedicación que tenían al principio, allí es necesario trabajar en exhortación. Porque es claro que dice, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Siempre debemos evaluarnos basado en el momento más alto, más espiritual, más consagrado, el cual tuvimos. Y dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Y para terminar, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Sabes quiénes le provocaron? No la gente de otras naciones, sino los mismos que experimentaron milagros, bendiciones, intervenciones sobrenaturales a favor de ustedes. Es impresionante los testimonios que estamos recibiendo de lo que Dios aún sigue haciendo en medio de esto. Hace unos días atrás me decía una hija, me decía, papá, el día que usted nos compartió que Dios lo movió a entregar los diezmos de una manera especial y una ofrenda especial a papá Naún y al padre Hugo, y ellos los bendijeron, y ellos, usted vino y se paró y nos bendijo de una manera especial. Me dijo, papá, yo fui a mi billetera, no tenía plata ahí, y cuando yo abro mi billetera aparecieron 100,000 pesos de la nada. Milagros de provisión, milagros de sanidades, milagros de multiplicación de comida. Ayer alcanzaba a hablar con una persona y me dijo, no solamente ustedes me trajeron un mercado, sino que algo me ha acontecido y me he dado cuenta. Lo que yo he comprado se me ha gastado, pero lo que ustedes han traído se multiplica de tal manera que aún de lo que han traído en el mercado por amor, se sigue habiendo una provisión de aquellas cosas básicas en esto. ¿Por qué digo esto, mis queridos? Porque muchos de ustedes están experimentando milagros poderosos. Estuvieron experimentando milagros cuando nos reuníamos en locales. Estuvieron experimentando milagros desde el momento que empezamos a reunirnos. Gente compartiendo la presencia de Dios y la gloria de Dios. Testimonios de restauración de matrimonios, de restauración de familias. Pero el hecho que tú hayas experimentado tanto de Dios no te exime
de que tu corazón se pueda endurecer no te exime de que tú puedas endurecerte por causa del pecado, por el engaño del pecado. Porque dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Mis queridos, muchos de ellos empezaron a caer muertos. Y empezaron a caer muertos porque se endurecieron de corazón. Lo primero que hicieron fue, se endurecieron cuando oyeron la voz de Dios. Dios le está hablando a algunos de ustedes muy clara y contundentemente, no solo con mis palabras, sino que a algunos Dios les está diciendo cosas específicas mientras les hablo. Y a mí Dios me ha estado diciendo, yo les digo algo, llevo 3 días donde Dios no me la ha hecho fácil. Sábado, domingo, lunes, cuarto, martes, 4 días donde Dios me tiene apretando en tantas cosas que hasta el sábado al mediodía me había permitido. Desde el sábado en la tarde, nunca más en mi vida Dios admite que la vuelva a manifestar. Desde el sábado en la tarde estoy en un tratamiento especial. He estado en un tratamiento de confrontación, de demolición exagerado. Pastor, cuéntenos. No tengo que decirle todos los detalles. Cada uno de ustedes sabrá cuál es el área suya donde tiene que trabajar. Pero Dios me dijo, llegó la hora. El tiempo se está cortando. Estoy acelerando los tiempos para el cumplimiento de muchas palabras de mi iglesia. Y necesito gente lista. Cambios que en ocasiones Dios nos daba márgenes para poderlos hacer en un lapso de tiempo, de gracia un poco más amplio, se han acortado. Hay cosas que Dios está diciendo, cambias ahora o nunca. Tomas esta decisión ahora o nunca. No te voy a esperar más. Mis queridos, siento ese celo y esa presión de Dios. Porque sé que el plan de Dios perfecto está a punto de activarse de una manera como nunca antes lo hemos visto. Y vamos a ver el levantamiento de una iglesia gloriosa. Pero esta iglesia gloriosa exige un cambio inmediato, drástico. Y dice, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Oh Señor, líbranos de que nuestros cuerpos caigan muertos. Verso 19 y dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Finalmente, empezaron oyendo a Dios, promesas de Dios para ellos, proclamaciones de bendición para ellos, y luego exigencias de Dios para ellos. Pero como no les gustó las exigencias de Dios, entonces se empezaron a cerrar en cuanto a hacer los ajustes personales que Dios les estaba demandando a ellos. Y empezaron a entregarse al pecado, porque cuando tú te niegas a hacer los cambios personales que Dios te dice, lo próximo es que te entregas a los pecados que siempre te habías acostumbrado, y después que caes en eso, invocas 7 espíritus peores y te vuelves 8 veces más endemoniado de lo que eras antes. Y después que estás en ese estado, te endureces. Y cuando te endureces de tal forma, tu corazón puede operar en incredulidad. Y al operar en esa incredulidad, producto del endurecimiento de corazón, producto del engaño por el pecado, producto de haberte entregado a tus pecados por haberte endurecido de corazón cuando oíste los requisitos de Dios, porque quería el cumplimiento de las promesas sin los estándares de Dios para tu vida, sin las exigencias de Dios para tu vida. Eso desencadena en una incredulidad que bloquea la entrada al lugar de reposo. Y entonces termino, déjame leer unos versos. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Hey, que dice el verso Hebreos 4:1, temamos pues, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. ¿Qué es lo que está diciendo en este momento Dios? Todavía, si tú me estás viendo este mensaje, si tú me estás escuchando, aunque me haya demorado, pastor, se demoró mucho predicando. No, tal vez no fue mucho predicando. Tomamos un tiempo para saludar y compartir, porque de ayer a hoy no lo habíamos hecho. Pero si quieres, puedes cortarlo, editarlo o adelantarlo y ponerlo en la palabra. Ningún problema, recíbelo. Pero ¿sabes qué nos dice el verso 1 del capítulo 4? Temamos, tengamos respeto, reverencia y aún temor, miedo.
Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Si tú me estás viendo, todavía tienes una oportunidad en Dios. Si tú me estás oyendo y todavía tu conciencia se activa y reacciona conmigo en lo que te digo, tienes todavía la vigencia de la promesa de poder entrar en su reposo. Pero por favor, temamos, no sea que después de oír esto, tú salgas a hacer lo que has estado haciendo con tu vida, o a seguir haciendo lo mismo, o entregándote a las pasiones del diablo. No sea que alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. ¿Estás escuchando que Dios te puede restaurar? Hay un verso muy poderoso que Dios me ministraba desde que yo tenía 13 años, cuando me cometía ciertas equivocaciones, ciertos errores, fallas y aún ciertos pecados. Una palabra que Dios le dio a Jeremías. No sé exactamente, no recuerdo exactamente cómo dice el Reina Valera del 60, pero porque en ese momento la leía en otras traducciones, las básicas que estaban disponibles en ese momento, como Dios habla hoy. Dice: si te convirtieres a mí, yo te restauraré. Si entre sacares lo vil de lo menospreciado, serás como mi boca. Algo así dice la Reina Valera del 60. En otra traducción, Dios habla hoy, dice algo así como: si vuelves a mí, si te arrepientes y cambias y vuelves a mí, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si dejares de hablar vanidad, si dejares de hablar por hablar y hablares solo palabras que valen la pena, te usaré como mi boca. Te usaré como una voz profética. Te ungiré con un poder profético. Así que hay una manera especial que Dios puede estarte hablando hoy. Y dice, verso 3: pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el día séptimo. Esto es lo que compartí al principio. Y dice: y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Si hay algo que tenemos que sacar de nuestro sistema, es la desobediencia. Otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo hoy, indicando que Dios hoy te actualiza la promesa y el llamado y te dice: si oyes hoy mi voz. ¿Estás oyendo su voz? Si puedes oírla en medio de mi voz. Y dice, otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. No hablaría después de otro día. Significa que entrar a nuestro reposo es entrar a nuestra tierra prometida. Es entrar al lugar donde no es solo una esfera espiritual, sino que cuando tienes acceso ahí, todas las buenas palabras, todas las promesas que Dios ha hablado de ti empiezan a cumplirse. Porque hace una comparación del reposo con la tierra prometida, como Josué. Y dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hay disponible un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia y termine muerto. Verso 12. Pastor, ¿y cómo hacemos para entrar? ¿Cómo hacemos para arreglar nuestro estado? Y ahí termino. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no es letra. La palabra de Dios no es simplemente letra. Dice la palabra de Dios es viva y es eficaz, es efectiva, y más cortante que toda espada de dos filos,
mientras les estoy hablando la palabra de Dios en estos devocionales o en estos tiempos de ministración pastoral y profética, paternal, y en los cultos, y han estado recibiendo la palabra de nuestros padres espirituales, nuestro padre el apóstol Hugo López y el apóstol Rosario, la palabra viviente penetra como una espada y corta, como una espada de dos filos, separa tu alma, tu espíritu, y dice, penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios te dice, esto es del espíritu, esto es de la carne, no lo confundas, no lo vuelvas a mezclar, arregla esto y toma esta posición, sé espiritual, deja de ser almático. Y dice las coyunturas y los tuétanos, porque se mete aún hasta en las cosas físicas de nuestro sistema. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos dar cuenta. Hay veces traemos una palabra que no provoca alegría, sino que de entrada provoca miedo, que de entrada provoca temor. Pastor, usted fue muy radical. Pastor, usted fue muy faraónico. No malinterpretes y no vayas a abusar. Moisés no fue faraónico cuando trajo las tablas de la ley. Moisés no se controló cuando las reventó. Y después que reventó las tablas de la ley, Dios dijo, sube el monte, y así como te tomó 40 días de ayuno para poder estar delante de mí, te van a tomar 40 días para poder hacer esto. Y las tablas que partiste, tú las vuelves a hacer. Alguien ahorita me preguntaba qué error, qué pecado, qué violación personal tuvo Moisés. No fue simplemente cuando él golpeó la roca. Dios le dijo, háblale a la roca para que ella te produzca agua. Pero por causa de esos cabezones del pueblo, él sacó algo que no debía sacar y golpeó la piedra. Pero muchos antes de eso, él estaba en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. Y después de 40 días de ayuno, en la presencia de Dios y en la gloria de Dios, experimentando a Dios y con su rostro brillando y absorbiendo cosas de Dios, él ve el descarrío del pueblo. Él dice, ¿qué? No es posible. Y ver a su hermano Aarón, sacerdote consagrado por Dios, que debía ejercer un liderazgo y debía ser un instrumento de Dios para representar al pueblo y ayudar, ver que él colaboró en eso. Oye, Moisés se indignó. ¿De qué manera? Y en un momento se pasó un poquito la raya. ¿Y cómo sé que se pasó un poquito la raya? Porque en ese acto de ira, tiró las tablas que Dios acababa de hacer y las reventó. Y Dios le dijo, ok, esas tablas te costaron 40 días en ayuno estando en mi presencia. Ahora te tocan 40 días más de ayuno y de oración. Ahora te tocan 40 días en mi presencia y te aclaro algo. No te voy a volver a hacer otras tablas. Tú tienes que alistarte y hacerte unas tablas como las que me las partiste. Y después que las hagas, preséntate delante de mí al monte y yo voy a aparecer y ahí sí voy a volver a escribir. Así que el dedo de Dios volvió a escribirla, pero la segunda tabla les tocó hacer él. Y le tocó 40 días más de ayuno y les tocó todo el asunto. Así que eso fue una manifestación que él nunca debió haber tenido. Ahora, no estaba endemoniado. Él fue movido originalmente por un celo real, por un celo por Dios, por un celo por el pueblo de Dios, por un celo por el pacto, por un celo por todo lo que Dios había hecho. Pero en esa situación no se controló y permitió que formación faraónica de su alma saltara y quebrara las tablas de Dios. Dios no lo mató, Dios no lo sacó de la tierra prometida, pero Dios le dijo, me las pagas y me arreglas esto, porque yo las primeras las hice completas, las segundas no las voy a hacer. Así que es momento de regresar a hacer lo que antes hacíamos. Y no vamos a culpar a Moisés, porque Moisés vivió eso sin tener un ejemplo de nadie para hacerlo. Yo reconozco que así como Moisés he pecado en esa línea. Y he tenido que reparar cosas que Dios me dijo, ahora lo haces tú, no lo voy a hacer yo. Hasta tal punto, y Dios dice, de aquí en adelante lo hago yo. Terminemos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra te alumbra. La palabra, la ley pura de Dios
te trae un examen a tu vida de una manera especial. Pastor, y cuando ya me doy cuenta que la palabra de Dios, listo, yo lo estaba escuchando a usted o estaba escuchando a papá Nahum o al padre Hugo, y Dios mío, me cayó un temor y todo, y la palabra de Dios, lo único que faltaron fue que dijeran mi nombre. Y no tienes esa actitud endemoniada. Ah, el pastor me armó un mensaje a mí, me está tirando puya. No, señores, no, señores, no me atrevería a hacer una cosa de esa. Pero si tú en medio de la palabra sientes que tu corazón se despierta, sientes que tu conciencia vuelve a reactivarse y te confronta, te enfrenta de una manera especial, te da testimonio y te dice, vuélvete, tú hiciste esto y esto y esto, cámbialo. Estás oyendo la voz de Dios. Significa que Dios te está alumbrando y llega el momento donde todo queda desnudo delante de la presencia de Dios. Y tú, Dios mío, yo soy esa persona. Y cuando llegas a ese punto, ¿qué debo hacer, pastor? Verso 14, 15 y 16. Nos encontramos con Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pastor, y después que entiendo eso, ¿qué debo hacer? Verso 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una vez sientas esa convicción frente a ti, no vayas a ver Facebook, no vayas a ver Instagram. Es que voy a buscar al padre Hugo y a papá Nahum. No hagas eso, porque en este instante estás teniendo un momento personal con Dios, donde Dios te está hablando a ti, te está abriendo todo y las cosas están absolutamente claras. Es que yo iba a almorzar, pastor, y los demás de la familia que me están esperando que almuerce, y mi comida, puede volver a calentarla. Corre ante Jesús en ese instante. No endurezcas tu corazón. No rechaces la palabra específica que Dios te está dando, y no rechaces específicamente la confrontación, la exhortación, el llamado y la iluminación que Él está trayendo a tu vida para poder arreglar todo. Mis hijos bellos, si tú ves algún hermano bajo una convicción profunda, espiritual, por algo que hizo, no seas instrumento del diablo para tratar de bajarle la intensidad de la convicción, para decirle tranquilo, tranquilo, tranquilo. Simplemente arrodíllate, pídele perdón a Dios, comparte la Santa Cena y todo queda arreglado. ¡No! Puedes guiarlo a que se muera. Pastor, ¿y cuando una persona puede bregar y puede convencerse de que su situación fue arreglada con Dios? ¿Cuánto cuesta? No una oración de 5 minutos. En ocasiones será un periodo de ayuno. Un periodo de ayuno. Puede ser en medio de un periodo de ayuno volver. Pastor, pero usted hace unos días atrás nos dijo que el ayuno no quita el pecado. Es cierto, el ayuno no quita el pecado, pero hay algo en que el ayuno te puede ayudar. El pecado endurece el corazón, te ayuda a regresar a sensibilidad. Aunque el ayuno no puede quitarte el pecado, el ayuno te puede apoyar, darte una mano, colaborándote en que tú regreses a una sensibilidad, de tal manera que estando en ese estado de sensibilidad puedas tirarte con sinceridad genuina ante Dios, ante nuestro Señor Jesucristo, el trono de la gracia, y no solamente confieses el pecado que hiciste, sino que hagas un voto sagrado delante de Dios de separarte de aquellas cosas y de caminar en una línea totalmente diferente a lo que Dios dice y empezar a obedecer lo que Dios te ha dicho. Si haces eso, tú vas a saber que hay restauración. ¿Por qué? Porque cuando lo haces de la forma genuina y con sinceridad, aunque al principio no sientas nada y te cueste y nada, llega el momento donde la convicción del Espíritu Santo va a venir, el temor de Dios va a venir.
Oh, la realidad de que estás desnudo delante de Dios va a venir y no vas a lamentar meramente haber pecado, sino que la convicción será tan fuerte que tú mismo sientes que te aborreces por lo que hiciste y te cae una desesperación porque sabes que no te puedes desprender del pecado. Incluso algunos llegan a sentir que perdieron verdaderamente su salvación y se tiran y se entregan y deben rendirse. Y si el Señor te pone a que hagas la oración de fe, hazlo. Hazlo. Si el Señor te pone a que repitas votos sagrados de consagración y de dedicación, hazlo. Si el Señor te guíe que estés 1, 2 o 3 días en ayuno, en el proceso de sensibilidad, de arrepentimiento, humillación y restauración, conforme al impulso del Espíritu, hazlo. Pastor, ¿y hasta cuándo debo hacerlo? Hasta que el Espíritu Santo nuevamente traiga sobre tu vida la realidad del reino de Dios, donde tú sabes, my God, que la sangre de Cristo te ha limpiado, que tus pecados han sido perdonados. Eso se llama un testimonio de justicia. Cuando el Espíritu Santo te entra en esa esfera sobrenatural y celestial de la justicia de Dios, que tú sabes que profundamente tus pecados fueron perdonados, fueron arreglados, y que a partir de ese momento estás nuevamente en paz con Dios y estás bien con Dios. Te regresa la justicia, te regresa la paz, te regresa un adelanto de shalom y te regresa un gozo, el cual te prepara para poder entrar a la esfera sobrenatural del reposo de Dios, al lugar de herencia, al lugar espiritual que activa el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Mis hijos, ruego al Padre en el nombre de Jesús que la palabra corra y sea glorificada. Que el Espíritu Santo sople sobre sus vidas. Oh, Padre, tú sabes la forma especial y particular de poder tratar con cada uno, sea en la fase mostrando tu benignidad, tu bondad, tu misericordia, tu gracia. Pero si no hay respuestas en esa fase inicial, tú sabes cómo exponer los pecados de la gente, de tu pueblo, a un hermano espiritual y serio, que no se vaya a encompinchar con él, sino que lo vaya a exhortar. Sabes exponerlo a 2 a 3 más. Sabes exponerlo a nivel de iglesia. Sabes ejecutar tus juicios justos y santos. Señor, tú sabes que si se rechaza esta gracia, oh Dios, tú conoces los botoncitos exactos que sean la clave para desbaratar en genuino quebrantamiento y humillación, para que la dureza que ha venido en nuestras vidas por causa de los pecados que hemos cometido sea quebrada. Te pido, Padre, que nos concedas un derramamiento del Espíritu de gracia. No te pido simplemente un tiempo de gracia donde experimentemos tu bondad sin más nada, sino que pido una operación del Espíritu Santo como espíritu de gracia y de oración, que opere sobre nosotros, nos manifieste la bondad de Dios y nos lleve una profunda convicción para una humillación, un arrepentimiento, y que en vez de correr de Jesús, de huir de Jesús por nuestro orgullo, en vez de correr de Jesús, corramos hacia Jesús, al trono de la gracia, y arreglemos lo que haya que arreglar, Señor. Estamos dispuestos, Padre, con la ayuda de tu Espíritu Santo, con tal de hacer tu voluntad y no perdernos la promesa de entrar a tu reposo. En el nombre de Jesús. Les amo, mis hijos bellos.